Bienvenido, bienvenidas a todos y todas. Vamos a tener una nueva conversación sobre antropología aplicada, aquí en una antropología de la praxis. Estamos ya con una amiga de la casa, con Tatiana Alexandra Cruz, antropóloga colombiana, que va a participar nuevamente con nosotros y vamos a conversar sobre antropología aplicada, marketing, por qué hacer antropología aplicada hoy, los desafíos que nos presentan en este mundo complejo y bueno, las posibilidades que se pueden encontrar eh, dentro de una nueva forma, no de una nueva forma, sino dentro de una manera diferente de hacer la antropología, más allá de la academia, de la investigación, etcétera. Tatiana, bienvenida, muchísimas gracias por participar. No, gracias a ti, sabes que siempre esta ha sido nuestra casa, tanto la mía como la de Antropolab. A mí me encanta participar de estos espacios porque siento que son importantes y que en el momento en el que yo estuve estudiando antropología y cuando estaba recién graduada, estos espacios hubiesen sido supremamente valiosos para mí y para muchos compañeros. Entonces creo que son espacios que aportan muchísimo y por eso siempre voy a estar presta pues para conversar en estos espacios y de paso pues como para la gente en general entender la antropología es una cosa compleja, entonces creo que también estos espacios les permite entender qué es lo que hacemos los antropólogos, entonces desde todo punto de vista es un espacio valioso para el área y para, digamos que para todas las personas en general. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias y contanos un poco bueno, contanos un poco dónde creciste, cómo fue un poco tu infancia hasta llegar a la antropología, por qué antropología. Listo. A ver, yo soy de Colombia, de un municipio pequeño pero muy hermoso que se llama Duitama. Duitama hace parte de un departamento que se llama Boyacá. En Duitama, digamos que es un lugar pequeño y es un lugar que en mi tiempo las dinámicas eran muy lentas, había mucho campesinado, pero también había estas empresas que estaban emergiendo en la zona y Boyacá siempre ha sido como un territorio de muchísimo comercio en términos pues como agrícolas, ¿no? Entonces yo nací ahí, mis padres también son de Boyacá. Entonces, pequeña, digamos que lo primero que hice fue hacer danza folclórica colombiana. Empecé más o menos a los 4 años y eso fue toda mi vida escolar, ¿cierto? Y entre ese hacer danzas, ¿cierto? Yo tuve una maestra muy bonita que cuando empecé a bailar cumbia, luego currulaos, luego chotís, luego vueltas antioqueñas, luego torbellinos, a mí me causaba muchísima curiosidad por qué siendo danzas del mismo país, o sea, de Colombia, eran tan distintas, por qué los pasos eran distintos, por qué las actitudes eran distintas, por qué los trajes eran distintos. Entonces yo le pregunté a mi maestra de danza, y yo, ven, ¿por qué la cumbia es esto, esto y esto, y por qué el torbellino es tan distinto? Y ella me dijo una cosa que yo siento que a mí me marcó para siempre. Entonces ella me dijo, lo que pasa es que son culturas distintas y las danzas son la expresión de la cultura. Y yo como que quedé, huepucha, o sea, la cultura es algo que nos atraviesa, pero en ese momento estaba muy joven. Sin embargo, eso me quedó en la cabeza. Yo decía, en el mismo país somos muy distintos. Entonces, eso fue una curiosidad que fue latente en mí a través de los años. Y cuando ya salí del colegio y cuando ya decidí como que qué era lo que quería hacer, pues estuve como con varias universidades, ¿no? Entonces primero estudié diseño industrial y bueno, salí de diseño industrial y no terminé la carrera. Luego empecé a hacer tecnología en obras civiles, tampoco la terminé. Después hice un par más y no las terminé hasta que mi hermana se vino a vivir a Medellín y mi hermana estudiaba en la Universidad de Antioquia. Y en algún momento ella me dijo, Tati, ¿por qué no piensas venirte para acá y hacer una carrera acá? Y yo le dije, pues sí, ¿no?
Entonces me presenté, pero cuando me presenté a la Universidad de Antioquia yo tenía como dos grandes preguntas y era como con lo social. Entonces yo decía, o tiene que ser psicología, sociología o antropología. Y cuando conocí el pensum de antropología, yo realmente dije, de aquí soy, ¿sabes? O sea, yo en ese momento me enamoré porque había un asunto con la cultura, había un asunto que resolvía, entre comillas, una pregunta que siempre había tenido, y era por qué somos tan distintos, ¿sabes? ¿Por qué si crecimos bajo un mismo territorio, entre comillas, como es una nación, y en particular pues Colombia, por qué la costa Caribe y la costa y digamos la costa pacífica son tan distintas? ¿Por qué el interior es tan distinto, por ejemplo, al sur? Y bueno, como todas esas preguntas, y yo dije, aquí me quedo. Pasar a la Universidad de Antioquia es complejo, pero cuando tú estudias, pues lo puedes hacer. Yo pasé a la de Antioquia y me quedé haciendo antropología, y las primeras, digamos que los primeros encuentros con los profesores y la visión que tenían, pues yo terminé enamorada de antropología. Y cada vez que hacía en un semestre u otro trabajos para final de semestre, como el trabajo final para que te calificaran, yo siempre lo hice en mi tierra o lo hice con referentes de mi tierra. Es decir, siempre en los trabajos de final de una materia, entonces, por ejemplo, si era antropología económica, yo me iba hasta Boyacá, y entonces una de las cosas que son muy representativas de mi tierra son los tejidos de lana. Y son famosos no solo en Colombia, sino que desde hace pues unas décadas están impulsándolo hacia afuera del país. Entonces yo decía, yo quiero que la gente conozca lo que hay detrás de todo esto y conozcan mucho más de Boyacá. Entonces era súper importante. Yo hacía cada semestre un trabajo que tuviera que ver con Boyacá y poder ampliar esa visión desde lo etnográfico también, porque al final un antropólogo tiene que tener una visión amplia desde lo etnográfico y tiene que afinar mucho el ojo etnográfico para poder entender un poco más la cultura. Y como yo no soy de aquí, entonces para mí todo el tiempo fue hacer como es esa comparación y al mismo tiempo entender por qué aquí funcionan unas cosas que en mi tierra no. Y así empecé a hacer antropología. Terminé la carrera y estando todavía en la universidad, hubo unos compañeros que quise mucho y que quiero mucho y que fueron súper importantes porque yo tenía una vena investigativa muy fuerte desde muy pequeña, pero en la universidad pude concretarlo con herramientas ya, digamos que muchísimo más precisas para hacer de la investigación una labor y una pasión, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer una cosa que era el Observatorio de Participación Estudiantil, que era adscrito a ingeniería, pero las investigadoras éramos antropólogas. Y era un grupo muy bonito de estudiantes de ingeniería y de sociología y de antropología que logramos hacer unas investigaciones muy buenas, y de hecho nos ganamos pues uno de los concursos de la universidad. Y bueno, terminé haciendo muchas cosas con la antropología y pues hasta el día de hoy sigue siendo mi pasión, sigue siendo lo que me impulsa, lo que me llena y lo que me llama. Entonces, siento que elegí bien después de pasar por varias carreras. Siento que la antropología llenó todas mis expectativas y me regaló más cosas de las que yo pensaba, ¿sabes? Escribir sobre eso, investigar un poquito sobre la cuestión de las danzas, ahondar en las particularidades, en esas diversidades que tanto se inquietaban, ¿no? Sí, digamos que yo lo que pude hacer fue muchísimos trabajos en diferentes clases sobre danzas, entonces sobre el torbellino y la importancia de cómo se ven las figuras masculina y femenina y por qué casi siempre el masculino en las danzas está más adelante que la chica, ¿cierto? O sea, el masculino va adelante del femenino y tiene toda una explicación desde lo cultural, desde cómo está arraigado en Boyacá, digamos que ahora no tanto, pero en su época, el asunto de que el que llevaba la batuta era el hombre y la mujer tenía que ser un poco más sumisa, ensimismada, mostrarse menos y proyectarse menos, y dejar que el hombre como que fuera quien llevara las riendas, ¿cierto?
También, por ejemplo, hubo unas investigaciones súper lindas sobre la danza pues de la cumbia y por qué digamos que se expresa distinto cada una de los pasos, siendo por ejemplo el quemonazo, que es un paso pues muy autóctono de la cumbia, porque en la cumbia es un festejo, pero al mismo tiempo también tiene un asunto de romance ahí. Entonces, también lo pude hacer y con muchas otras danzas, ¿sabes? Y entender desde ahí el contexto cultural de las diferentes regiones del país y que me permitiera entender culturalmente cómo son y cuáles son esos aspectos que son tan diversos pero que son tan ricos en Colombia, ¿sabes? Sí lo pude hacer, no como no como un trabajo de grado, pero sí como trabajos de investigación a lo largo de la universidad, ¿sabes? Mi trabajo de grado sí tuvo que ver con Boyacá, pero tuvo que ver con estrategias adaptativas en términos de migración. Cuando los boyacenses como yo migramos a Medellín, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Qué ganamos, qué perdemos y qué hibridamos? ¿Sabes? Y digamos que desde ahí no estuvo la danza, pero la danza en toda la universidad fue como el escenario de investigación que me permitió a mí también entender muchísimo esos rasgos identitarios, ese corpus cultural que tienen las diferentes regiones del país. Uy. Digamos que el paso desde la antropología hasta, digamos, hasta lo que hago desde hace unos años ha sido muy largo, pero muy curioso, digo yo. A mí, yo he corrido más bien con la fortuna de tener momentos en mi vida que han marcado el camino de la antropología sin que yo muchas veces lo decida. Entonces, yo salí de la universidad, me fui a trabajar pues a una hidroeléctrica y esa hidroeléctrica era en el Huila y en ese momento era el segundo megaproyecto del país, se llama la hidroeléctrica El Quimbo, y en ese momento yo me fui como investigadora experta a hacer un seguimiento etnográfico de los impactos de la hidroeléctrica en las comunidades. Eran 6 municipios, más de 7,000 familias reasentadas. Había un proceso fuerte de unos cambios estructurales que afectaban a las comunidades y que de alguna manera, pues, el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, debía llevar ese registro y propender porque las familias y digamos que toda la comunidad quedara en iguales o mejores condiciones, ¿no? Entonces yo me fui a hacer esto, fue un proceso precioso, pero fue un proyecto muy duro en términos emocionales porque nunca me había tocado ver como tanta cosa en un proyecto. Y cuando te digo tanta cosa es eh, la migración interna, porque era en el mismo departamento, pero era una migración, digamos, entre comillas, un poco forzada por el marco del proyecto, pero acompañada estatalmente y acompañada pues del cuerpo de profesionales psicosociales con unos componentes muy fuertes. Entonces, bueno, cuando estaba en eso, mi hijo en ese momento estaba viviendo en Boyacá y terminaba su bachillerato. Y en ese momento, pues teníamos que decidir una ciudad para que él empezara a hacer su carrera. Entonces fue súper complejo porque en el Huila, donde yo vivía en Garzón Huila. En Garzón Huila no había universidad, entonces teníamos que ir a Neiva. Neiva no tenía en ese momento unas carreras que, digamos, eran las opcionales para mi hijo. Entonces terminé tomando una decisión y fue, bueno, yo voy a cambiar de lugar de vivienda, voy a cambiar de empleo y me tengo que ir para ya sea Medellín, o sea, aquí, o para Bogotá, o para una ciudad que me ofrezca una oferta de, digamos, de carreras que a mi hijo le puedan interesar, porque evidentemente pues ya otra vez volvíamos a vivir juntos y tenía de alguna manera que garantizarle que él pudiera acceder a la universidad.
Entonces empecé pues como a hablar con gente y un profesor mío, un ex profesor, me llamó. Entonces me dijo, Tati, yo sé que tú estás consiguiendo trabajo. Imagínate que Invamer está requiriendo un director de investigación para un proyecto muy grande y muy bonito. Entonces, pues no sé si te suene. Entonces, obviamente yo había escuchado Invamer Gallup porque hacía parte de lo que uno veía en términos de exposición de investigaciones en entornos políticos, porque aquí en Colombia cuando se presentan elecciones, ya sea presidente o elecciones que son importantes pues a nivel nacional, Invamer Gallup hace la encuesta cuantitativa de la posibilidad o la probabilidad de votos, pero yo no sabía nada más acerca de eso. Sin embargo, empecé a investigar y me di cuenta que Invamer también hacía investigación de mercados. Y yo le dije al profe, pues, pero es que yo, ¿qué tengo que ver con la investigación de mercados? Sin embargo, él muy amable me dijo, no, pues mira, Tatiana, mi investigación de mercados no solo se hace pues para vender, o sea, se hace para entender las necesidades de los públicos y me senté como a investigar y vi unas cosas muy bonitas frente a lo que hace el antropólogo en el marketing. Y yo dije, puedo hacerlo. Me presenté, efectivamente, pues llegamos a un acuerdo, me vine a vivir aquí a Medellín, entonces Alejandro, mi hijo, se presentó a la Universidad Nacional, pasó entre los primeros pues de la lista, que eso fue como espectacular para nosotros. Y nos vinimos a vivir acá. Yo empecé a trabajar con Invamer y efectivamente era para liderar un proyecto muy grande que era con la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia. Yo creo que a nivel nacional, pues todo el mundo referencia la federación, pero a nivel internacional también la gente sabe que nosotros somos un país productor y que tiene, digamos que, una importancia y una relevancia en este sector caficultor y que la Federación Nacional de Cafeteros es, digamos que, la organización que mayormente tiene pues unos compromisos con los caficultores y que los caficultores tienen una credibilidad puesta en ellos. Sin embargo, en ese momento había un condicionante muy fuerte y era que la Federación Nacional decía, yo creo que nosotros tenemos que volver a conocer los caficultores de ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión del caficultor de hace 15 años y tal vez no estamos llenando las expectativas y entendiendo las necesidades actuales de nuestro caficultor y entonces queremos hacer una investigación a nivel Colombia. Entonces, claro, era un reto enorme porque era dirigir una investigación a nivel nacional, ni siquiera a nivel regional, a nivel nacional. Entonces, en esa medida, yo dije, puedo hacerlo, vámonos pues con toda. Tenía 4 investigadores a mi cargo y dos personas como el operativo muy pilosos. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar con una de mis mejores amigas. Ella es psicóloga y es excelente para campo, entonces ella se fue a una de las regiones del país y hacía pues los grupos focales, entrevistas, inmersión, bueno, todo lo que habíamos generado. Trabajé con otra chica que era una psicóloga y era especialista, si no estoy mal, en investigación cualitativa, también muy pilosa, María. Trabajé con un antropólogo muy piloso, Juan Pablo, que le tocó de todo, pues pasó por las duras y las maduras. Y trabajé con otro antropólogo y sociólogo que se llama Andrés también, con una capacidad pues como de entendimiento importante. Y yo desde Medellín dirigía, estaba pendiente de ellos, resolvíamos cosas y ellos iban a campo. Obviamente nosotros tuvimos un tiempo para que yo pudiera como afinarlos, digamos, afinar sus estrategias, darles pues como unas directrices y ellos se fueron a campo. Ese proyecto fue súper importante porque además a nivel empresarial le permitió a Invamer Gallup firmar un contrato muy largo con la Federación Nacional de Cafeteros para este tipo de investigaciones y para que ellos pudieran relacionarse muchísimo mejor con los caficultores en Colombia y dar respuestas reales
a esas problemáticas que tenían los caficultores en ese momento. Además de eso, generar proyectos, planes y programas que respondieran a las nuevas oleadas de nuevos caficultores y nuevos perfiles y segmentos que se tejían pues en toda la cobija de caficultores en Colombia. Entonces fue maravilloso porque hubo un conocimiento pues maravilloso, grandísimo en términos de los caficultores. La federación quedó muy contenta y nos permitió acercarnos mucho a entender lo que te digo, esas necesidades. Entonces, me di cuenta que el marketing no era lo que me habían contado en alguna época y era que me habían satanizado el asunto del campo en el marketing, ¿no? Que era vender y entonces y el consumismo, y que siento yo que no es ajeno, pero no es la labor que los antropólogos desarrollamos al interior de las empresas de investigación de marketing o en las mismas empresas de mercadeo. Entonces yo ahí, digamos que tengo una posición supremamente clara porque estuve adentro y porque he estado afuera, porque también tenía los mismos prejuicios antes de entrar a trabajar en empresas de mercadeo. Y siento que una de las responsabilidades que yo tengo con las empresas con las que trabajé, con la misma área de conocimiento, es decir, la antropología, y una responsabilidad con la gente que nos escucha, que nos ve o que en algún momento dice, venga, esta pelada hace antropología y mercadeo, ¿cierto? Y es ser muy clara al contar que el antropólogo hace mucho más que simplemente contar cómo vender un producto. El antropólogo realmente tiene una responsabilidad muchísimo más amplia, tiene un conocimiento que le permite tener datos y volverlos una información de valor para las comunidades. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es conectar las necesidades que muchas veces esas comunidades no pueden expresar y conectarlas con la empresa, producto, marca o servicio que realmente va a dar esa solución a esas necesidades y permitirles que estas empresas, marcas, productos o servicios realmente entiendan estas necesidades y creen proyectos o productos o transformen marcas para dar respuestas a esas necesidades puntuales y dar, digamos, esa solución, ¿cierto? Entonces me enamoré del mercadeo, terminé haciendo, no solo en Invamer, digamos, Invamer me permitió estar en diferentes categorías. Entonces yo tuve categorías desde arepas, hasta jabones, hasta empresas de transporte público, hasta, digamos que productos digitales para la banca. Entonces pasé por todas las categorías y eso me permitió entender muchísimo más el panorama del mercado en Colombia y en el mundo. Entonces terminé pensando, aquí hay un potencial impresionante. Me fui después a trabajar con diferentes empresas de investigación de mercado, unas aquí en Colombia, otras en Perú y en México. Entonces hice varias cosas en otros países y eso digamos que me obligó a investigar sobre esos países, sobre la concepción cultural referente a diferentes tipos de productos, marcas y servicios. Entonces, claro, tú terminas con un panorama grandísimo y pues espectacular sobre la toma de decisiones en términos de compra de cualquier tipo de producto, marca o servicio, las barreras, entiendes cuáles son las frustraciones al comprar y en todos los niveles socioeconómicos. Entonces, desde el nivel básico hasta las personas que tienen unos rubros mensuales que pueden gastar que son altísimos, ¿cierto? Entonces, eso me permitió también agudizar muchísimo el ojo en mercadeo. Y terminé trabajando con una empresa que se llama Postobón en Colombia. Si tú conoces, digamos, una marca de gaseosa que mundialmente es conocida, que es Coca-Cola, Postobón hace lo mismo y en Colombia tiene el share más grande que Coca-Cola. Entonces, uno se preguntará, ¿cómo es que es de los pocos países donde Coca-Cola no es el rey? Y es por muchas cosas, y entre esas por la capacidad de la oferta y bueno.
Mucha gente cree que trabajar con empresas de consumo masivo es, pues para las ciencias sociales, es como que no, tú no puedes trabajar ahí, eso es como el diablo, y bueno, satanizan demasiado. Pero yo te soy honesta, trabajar ahí es entender que las personas que trabajan ahí quieren dar soluciones reales a problemáticas no solo de alimentación y nutrición, sino también de practicidad. A veces hay gente que tiene salarios mínimos y no tiene todo el tiempo para sentarse y hacer una comida que tenga mucha fruta, porque eso implica gastar en agua, gastar en luz, tener licuadora y bueno, cierto, comprar en el mercado tal cosa y tener el tiempo. Y muchas veces la solución, por ejemplo, para las loncheras son los jugos Hits, ¿sabes? Y en esa medida la gente con la que yo trabajé se preocupaba mucho por dar respuestas, no solo por vender, porque obviamente, pues claro, es un negocio, como lo es cualquier cosa en este momento. La educación también es un negocio. Pero más allá de eso, vuelvo y te digo, dar soluciones a las necesidades reales de la gente, ¿sabes? En todos los estratos. Entonces eso fue maravilloso y de ahí seguí trabajando y me permitió Postobón hacer una cosa que no lo hubiera podido hacer en ninguna otra parte y es hacer antropología digital. O sea, en Colombia no se estudia la antropología digital, no hay dónde, ¿sabes? Entonces yo realmente cuando empecé a investigar sobre antropología digital, ese fue, digamos, el primer gran escenario donde yo pude ejercer como antropóloga digital. Entonces yo te digo que el mercadeo para mí, la llegada fue preciosa, sigo siendo garante de que los antropólogos hacemos cosas maravillosas en mercadeo y que los antropólogos digitales podemos hacerlo ahí, ¿sabes? Bueno, yo te voy a decir que seguramente hay muchos entornos donde las empresas, ya sean pequeñas o grandes, tienen unos objetivos, digamos, unas acciones y tienen unos indicadores que es lo que tienen que cumplir, ¿sabes? O sea, es lo que hay que hacer, porque las empresas tienen que digamos, se articulan y se arman de esa manera. Sin embargo, yo te digo que a mí hay dos cosas que son supremamente claras para mí y una es, yo nunca voy a tergiversar nada que salga en una investigación. Nunca. Ni por la comunidad ni por la empresa. Entonces, una de las cosas que en algún momento me pasó en uno de los proyectos fue que la empresa me pregunta, o más bien, sí, el proyecto me pregunta como, oye, pero eso, o sea, eso no nos conviene, ¿sabes? Entonces yo terminé diciéndoles, venga, seguramente no les conviene a ustedes entenderlo como lo quieren entender. Y es que están viendo un problema que los retrasa. Pero yo les estoy diciendo es que hay una necesidad y ustedes tienen la llave para dar esa solución, que a la larga les va a permitir que se acorten los tiempos y ustedes dejan a las comunidades mejores y ustedes gastan menos. Porque el hecho de que les atrasen un proyecto 6, 8, 10 meses para ustedes va a tener un costo increíble económicamente. Entonces, ¿qué les digo yo? Yo los estoy previniendo. Hay un problema que si estalla y si no se les da soluciones a estas comunidades, lo que va a pasar es que en 6 meses vamos a tener un paro de 1 año, 2 años o 3 años. Y eso a ustedes pues no les conviene. ¿Qué les recomiendo yo? Que se solucione y se solucione en pro de las dos partes. Uno, que ustedes les den a las comunidades lo que las comunidades requieren y dos, que las comunidades puedan estar tranquilos y estar en iguales o mejores condiciones y de esa manera ustedes no tienen que retrasar el proyecto y gastar un montón. ¿Tendrán que gastar para esto? Claro que sí. Y era un rubro que no estaba así. Pero ¿qué prefieren? ¿Gastar una plata aquí y dar soluciones a comunidades o que les hagan un paro y gastar 15 veces más? Entonces, eso sí pasa, pero creo que también no sé si en todas partes, pero creo que desde mi punto de vista, por lo menos desde
desde la antropología que se hace aquí, nos falta entender que nosotros somos voz real en las empresas y entender cómo nosotros debemos relacionarlos con las empresas, porque no es ir a decirles, ay, no, es que ustedes ¿cierto? Y se respeta y no. Yo creo que el asunto es cómo sentarse con data real, con hechos reales y con implicaciones reales, es decir, con toda la información, el panóptico de la información, a decirle a las empresas, esto es lo que se debe hacer, esto éticamente es lo que se debe hacer. Y en esa medida, yo siento que las pocas veces que me ha pasado que una empresa me ha dicho, uy, esto que salió en esta investigación me preocupa, ¿sabes? Siempre me han dado la palabra y me han dicho, bueno, pero explícame y dame un contexto de esto o cómo podemos resolver el asunto, ¿sabes? Entonces, siento yo que las empresas en las que yo he trabajado, porque pues también no podría decirte de las demás, pero en las que yo he trabajado, siempre ha sido como, cuéntame este dato y de dónde sale, y cómo podemos hacer y esto a qué responde y digamos que hacerles ver todos los porqués, cómo, cuándo, con quién, dónde y para qué de ese dato y explicarles cuál es la solución más, digamos que más concreta y mejor para las dos partes. Entonces, en realidad las empresas no es que no estén a favor de las comunidades, es que tienen unos intereses que todo el mundo tiene que entender, ¿cierto? Porque eso es una empresa, nos guste o no, como lo hace el Estado. El Estado tiene unos intereses particulares, como las comunidades también tienen unos intereses particulares. Entonces, cada ente tiene unos intereses particulares, pero eso no siempre está en contraposición con el otro, ¿sabes? Muchas veces se conversa, y digo conversan estos intereses y se llegan a soluciones reales y soluciones que a las dos partes las dejan tranquilas. Lo que pasa es que sí siento que nosotros satanizamos muchísimo muchos entornos y sobre todo el entorno de mercadeo. O sea, yo siento que cada vez que se habla de mercadeo desde las ciencias sociales y sobre todo desde la antropología hay una satanización, pero de gente que nunca ha trabajado ahí, empezando por ahí, ¿sabes? O sea, gente que nunca ha estado haciendo investigación de mercado y tampoco ha trabajado en empresa. Entonces, ahí me parece complejo. Y lo segundo, de gente que tampoco entiende la dinámica que hay ahí, ni tampoco se sienta a dar soluciones, sino es gente que usualmente habla mucho desde la investigación y nos quedamos investigando. Entonces nos quedamos contando un fenómeno, pero más allá no nos sentamos a identificar cuáles son las soluciones posibles ni cuál es nuestro papel en esa resolución, que no es solo investigativo, ¿sabes? Entonces ahí es donde yo también pienso que el asunto con las empresas es sentarse a identificar cuál es tu papel como antropólogo en ese engranaje y dónde tú tienes que dejar solo de investigar, sino que tienes que investigar, pero también tienes que generar unas soluciones posibles. Y para eso, pues hay que aprender más y hay que entender mucho más, ¿sabes? Yo en este momento estoy haciendo un MBA en alta gerencia y ahora sí que entiendo cuál es mi valor al interior de una empresa. Y ahora sí que digo, juepucha, o sea, la antropología tiene mucho que dar y mucho que transformar y mucho que hacer y somos los más indicados para estar al interior de las compañías y transformar esto que no hemos logrado transformar y que no le hemos dado como un nombre y es esa forma de ver un negocio, ¿sabes? Entonces yo te digo, en este momento yo qué podría decirle pues como a todos los antropólogos en formación y los antropólogos que ya han salido, que van a trabajar en empresas, ojo, o sea, no es callarse, no es hacer algo que vaya en contra de nuestra ética, no, es saber cómo sentarse con data real, con implicaciones, con unas soluciones, a conversar con las empresas y decirle, vea, este es el mejor camino. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Darle la voz a las comunidades y hacerle mucho más claro el panorama a las entidades para que puedan resolver, dar soluciones reales
y dejar de estar solo investigando y diciendo, sí, o sea, esto aquí pasa, sí, pero ¿cuál es nuestro papel? ¿Y de aquí qué sigue? ¿Qué más podemos hacer como antropólogos? ¿Dónde está esa mirada panóptica que nosotros tenemos? ¿Dónde está esta mirada también analítica, ¿cierto? Predictiva y de algún momento prospectiva en este asunto de los negocios también. Creo que hay un asunto que, digamos, no para todo el mundo es tan claro, y es que, digamos que si pudiéramos nombrarlo de alguna manera, hay una antropología convencional, que es esta antropología donde la investigación es académica, donde los escenarios que se proponen para esa investigación es académico y es el entendimiento, digamos, profundo de las culturas, su estructura, su tejido, y desde allí, digamos, evaluar un fenómeno, pero se queda ahí, ¿sabes? O sea, se queda en un proceso investigativo que no es que esté mal, porque no lo estoy diciendo que esté mal o que tenga que desaparecer, no, pero es una forma, ¿cierto? Y esa forma tiene lo que tú decías, unas temporalidades supremamente largas, porque tú en el desarrollo de una investigación puedes estar entre 2 hasta 10 años, ¿cierto? Para responder esa pregunta acerca de ese fenómeno cultural, ¿sabes? Y que eso es valiosísimo como conocimiento, claro que sí, pero si tienes una necesidad que resolver ahí, tú no puedes esperar 10 años para resolverlo, ¿cierto? Y, digamos, esa es una de las formas. La otra sería, digamos, la antropología en escenarios, digamos, no tan convencionales. Si lo que la gente le cala un poquito es que que le llamemos antropología aplicada, porque aplicada la antropología es para todo, sí podríamos poner una antropología convencional, una antropología en escenarios no convencionales, que tienen que ver, por ejemplo, con antropología y música, antropología, lo que dijimos, digital, antropología en escenarios políticos, antropología en salud, bueno, en todos estos, en todas estas esferas donde nosotros realmente venimos a identificar cuáles son, uno, digamos que hacemos el diagnóstico, ¿no? De lo que está pasando en esa área. Pero más allá de hacer un diagnóstico y quedarnos en una investigación larga, hacemos un diagnóstico como si fuera una instantánea. Cuando tú tomas una foto instantánea, entonces, ¿qué nos permite? Identificar hoy cómo está ese fenómeno, cómo está esa comunidad, a la luz de eso que nos está llamando, ya sea salud, política, economía, mercadeo, redes sociales y todo, cómo se está relacionando ese humano con ese entorno, cuáles son esas implicaciones, afecciones, cuáles son esas necesidades que está resolviendo el humano ahí y cuáles son esas que no están resueltas, y poder sentarnos a decir, venga, la instantánea hoy, si te voy a hablar, por ejemplo, de antropología y salud, ¿cómo está hoy viéndose las políticas de cuidado después del COVID, ¿sabes? Y con estas nuevas oleadas de nuevas enfermedades que están saliendo. Entonces, ¿cómo nosotros quedamos después del COVID? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cuál es ese imaginario colectivo que tenemos entre salud y enfermedad? ¿Cuál es ese imaginario colectivo que tenemos hoy de lo que es una enfermedad y lo que es una pandemia? ¿Cuál es el escenario en el que hoy nos estamos cuidando y qué significa cuidarnos, ¿cierto? En los diferentes países, y súmale a eso lo rural versus lo urbano. ¿Qué significa por ejemplo, una población en riesgo? Si tiene que ver con las edades, si tiene que ver con el contexto, si tiene que ver con el cuidado, o sea, todo esto es lo que hacemos los antropólogos ahí, y cómo enlazar, ¿cierto? Eso que llamamos salud, ¿para qué? Para crear ya sea políticas en salud que permitan que estas comunidades sean salvaguardadas y que nosotros mismos tengamos unas responsabilidades, pero también unos derechos en términos de salud, ¿cierto? Que las entidades gubernamentales y privadas también, cuáles son sus implicaciones o dónde tienen que ejercer digamos que,
sus obligaciones con la comunidad, ¿cierto? En términos de salud, donde se requiere que hayan o más prácticas de salud o mejores prácticas de salud o más instituciones que permitan, ¿cierto? La evaluación de la salud para la población, ¿cierto? Donde todo esto que llamamos salud tiene unas implicaciones para cada uno de las personas, pero también para el Estado, pero también económicamente, cómo se va a llevar eso a cabo, pero también qué debe hacerse en caso de que pase una cosa que no estamos viendo hoy, para dónde vamos, ¿cierto? Que también es la perspectiva, para dónde vamos, la predictiva. Si esto hoy es el escenario en Colombia en términos de salud y entendiendo que el mundo hoy tiene unas amenazas muy fuertes en términos de salud y en términos de lo ambiental, nosotros en 10 años, ¿dónde podríamos estar? ¿Y cuáles serían esas problemáticas que en 10 años tendríamos en términos de salud? ¿Y cómo le haríamos frente a eso si tenemos una población que hoy, por ejemplo, podríamos decir, no está 100% consciente de su salud y su cuidado? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Con qué entidades deberíamos trabajar? ¿Bajo qué criterios deberíamos educar a la población, apoyar a la población, pero también darle su responsabilidad a la población y la corresponsabilidad al Estado y a la medicina en general? Entonces, mira que cuando nosotros hablamos de antropología aplicada o antropología en escenarios no convencionales, estamos hablando de unos procesos diferentes a estos primeros, donde en este proceso no solo tenemos una visión del diagnóstico de esto, es decir, evaluamos, miramos, identificamos, sino que también empezamos a crear, digamos, una radiografía de las problemáticas asociadas, de los entes asociados, de las responsabilidades, de los derechos, de la participación. O sea, todo esto genera, muchísimas más preguntas y respuestas, ¿sabes? Y esto también, hacer antropología aplicada, también genera que tú tengas unos relacionamientos con muchísimos más entes desde lo privado y desde lo público, y que los tiempos sean distintos. Porque si, digamos, ya lo vivimos con la pandemia, no podíamos esperar 10 años a que nosotros hiciéramos una investigación como las que estamos acostumbrados a hacer para la academia, porque entonces no damos soluciones, ¿sabes? De hecho, la antropología debía haberse previsto hace mucho tiempo cómo sería un entorno completamente digitalizado y cuáles serían esos riesgos, que hoy los estamos viendo. En España hace poco una persona tuvo una relación emocional con la máquina y terminó suicidándose, y así ha pasado con muchas personas. O sea, si la antropología ya veía que esa relación human to machine, machine to machine, ¿cierto? Y human to human a través de lo digital, sí tenemos que estarnos pensando cuáles son esas probabilidades de que hayan riesgos inminentes para la población. Pero también nos hemos tardado porque no todo el mundo hace antropología aplicada. Entonces, digamos que es importante entender que son escenarios distintos, que no es que uno sea mejor que el otro. Lo que pasa es que este tiene que relacionarse con realidades y tiene que solucionar realidades en tiempos reales. Este tiene que generar y abordar conocimiento, que es súper importante para la antropología, pero que en realidad no te está determinando que resuelvas necesidades ni que te implique una acción allí, ¿sabes? ¿Y cómo llega en este contexto, cómo llega Antropolab? Contanos qué es Antropolab, hablarnos de antropología digital, cómo nace, contanos un poquito de lo que te tiene hoy también ahí en este presente. Bueno, Antropolab es el hijo precioso de tres en películas. En algún momento yo te comenté que yo hacía antropología digital, y yo empecé a hacer antropología digital por una gente de México a la que le doy muchísimas gracias, que se llaman Comione, y en especial a una persona que se llama David, que es un teso, que fue el que me llevó a hacer antropología digital.
Yo conocí a alguien de una universidad, de la Universidad Nacional, y esa persona me dijo, oye, yo tengo un compañero que está haciendo el trabajo de grado sobre antropología y las diferentes disciplinas y no sé qué, y quiere contactarse contigo para que le cuentes qué es lo que hace un antropólogo digital, que si quieres, pues que si le puedes dar una entrevista. Yo le dije, claro, obvio. Entonces el chico me contactó, hicimos la entrevista y él terminó preguntándome una cosa y me dijo, pero ustedes los antropólogos digitales están organizados, o sea, los antropólogos que hacen antropología aplicada están organizados. Y yo dije, no, en Colombia que yo sepa, no. Y me quedó sonando. Y un día dije en LinkedIn, voy a poner un post y voy a ver quiénes más tienen esa misma pregunta. Entonces yo hice un post en LinkedIn y yo dije, bueno, que contesten unos 50. Bueno, contestaron como 300 personas. Y yo dije, wow. Y entre esas 300 personas contestó una persona que, o sea, para mí es un crack en antropología y machine, que es Darío Blanco. Darío Reina. Darío Reina me dice, sí, no sé qué, me parece súper teso, nosotros no estamos organizados, chévere pues como crear un espacio para eso, bla, 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 bla. Y yo dije, bien. Y otra chica que yo digo que como UX Research y en todo este mundo de investigación digital, de producto digital, es también un crack, que es Diana Henao, ¿sabes? También me contestó y yo terminé hablando con ellos dos. Entonces nosotros tres terminamos hablando y diciendo, bueno, ¿qué queremos hacer de Antropolab? ¿Cómo lo queremos hacer? Porque dijimos, queremos hacer una red de conocimiento, una red que realmente digamos que donde podamos contar, ¿cierto? ¿Qué se hace en antropología aplicada? Donde realmente le demos la relevancia que necesita, donde impulsemos el área de la antropología a nivel nacional, donde le demos a la antropología el estatus que requiere la antropología, donde le contemos a la gente por qué los antropólogos somos necesarios e importantes y valiosos en todo tipo de digámoslo, de terreno, ¿cierto? Donde nosotros contemos nuestra experiencia, donde le digamos a la gente, venga, si usted hasta ahora está estudiando antropología y no sabe qué le gustaría hacer, venga, yo le cuento qué más hacemos cada uno de nosotros para que usted vaya conociendo los diferentes campos y pueda tener por lo menos una experiencia que haya escuchado y que haya visto de la mano de un experto, ¿cierto?, de antropología. Y terminamos diciendo, bueno, vamos a sacar la Red Nacional de Antropología Aplicada de Colombia. Y terminó saliendo Antropolab al aire. Antropolab siempre ha sido digital, y vuelvo y digo, no es una empresa, no es una red de conocimiento, no más, ¿sabes? Y realmente la creamos con ese objetivo. El objetivo de nosotros era cualificar el área y darle el empuje que necesita la antropología para que sea vista como realmente es, y es un área de conocimiento y de valor, ¿cierto? Entonces, Antropolab sale al aire en mayo del 2020, sale digitalmente, sale en LinkedIn y sale en, pues en un website y sale en Facebook. Sale con una propuesta primero de varias entrevistas que hicimos a expertos, antropólogos que trabajaban en diferentes áreas, entonces antropología y gobierno, antropología y machine, antropología y ciencias sociales, y salud, y antropología y música, y bueno, con diferentes expertos contando su experiencia y cómo llegaron al área de la antropología aplicada, ¿cierto? Nosotros en realidad siento yo que también salimos en el momento preciso donde lo digital era el entorno por el que todo el mundo en ese momento se estaba no solo entreteniendo, sino que se estaba
educando, donde estaba trabajando, donde se llevaban a cabo todas las relaciones emocionales, sentimentales, laborales, transaccionales, porque era el marco de la pandemia. Entonces, que una red que habla de antropología digital saliera digital, ¿sabes? En el marco de un momento donde lo digital era el rey, pues nos permitió un impacto impresionante. Nosotros dijimos, si el primer año tenemos 100 personas ganados, el primer año tuvimos más de 1000 personas en LinkedIn, que eso fue una sorpresa impresionante. Y empezamos a pensar qué más proyectos podríamos hacer. Luego hicimos un proyecto de mentorías donde tuvimos 32 expertos del mundo, o sea, tuvimos España, Chile, Argentina, Perú, tuvimos Italia, bueno, tuvimos, o sea, países los que tú quieras, profesionales de diferentes países, que con el ánimo como el que tenemos nosotros de cualificar el área, dieron su conocimiento a 32 estudiantes que quisieron hacer la mentoría en diferentes áreas del conocimiento de antropología aplicada. ¿Qué pasaba? Ninguno de esos chicos que estuvo en mentoría tenía que pagar un peso porque, repito, nosotros no somos una empresa. Entonces, todo lo que pasa en Antropolab es gratuito, pero eso también tiene un componente tenaz y es que tú le tienes que decir a un montón de profesionales, esto no va a tener un pago, porque nosotros no nos lucramos de ahí, nadie se lucra de ahí. O sea, esto es una red de conocimiento y está bien si deciden que no. Pues 32 profesionales de 32 países distintos terminan diciendo, sí, yo sí lo quiero hacer. Porque cuando yo empecé en este camino, yo no tenía dónde hablar de estos temas. Entonces, Antropolab se convirtió en un lugar donde se habla de un tema muy importante que en Colombia, por lo menos, no hay otro lugar donde hablarlo, y es la antropología aplicada. Y es el conocimiento de la antropología en diferentes entornos que no son convencionales. Entonces, terminamos haciendo una red muy grande el 2024, tuvimos una sorpresa preciosa y es que nosotros salimos en uno de los reportes de la UNESCO en antropología digital como una de las redes más potentes de Latinoamérica. O sea, que nos hayan nombrado a nosotros como una de las redes más potentes en Latinoamérica en términos de antropología digital, pues yo te digo que para nosotros, uno, fue una sorpresa, porque a nosotros nunca nos llamó la UNESCO a decirnos, pues venga, nosotros los vamos a sacar en una revista, no. O sea, ellos sí hicieron una evaluación de muchas redes y toda la cosa, pero pues nosotros pensamos que en algún momento nos iban a mencionar como de, en Colombia aparece Antropolab, pero nunca que nos iban a sacar como una de las redes más potentes y que dejaran pues como muchas cosas ahí de las que hemos hecho y de las que nos sentimos orgullosos, pero que te haga el reconocimiento a la UNESCO, eso fue impresionante. No lo esperábamos, pero obviamente fue precioso, fue maravilloso, fue un aplauso a muchos, o sea, a 4 años en los que veníamos haciendo muchas cosas, en las que veníamos, digamos, trabajando fuerte para llevar el área a otro nivel. Y obviamente, pues eso fue como haber conseguido algo muy hermoso para la antropología, porque no sale ni el nombre de Tatiana, ni el nombre de Darío, ni el nombre de Diana, ni el nombre de todas las personas que han hecho posible que Antropolab salga, pero termina poniendo Antropolab al servicio, ¿sabes?, de todos los estudiantes, profesores e industrias que quieran saber qué más hace un antropólogo y por qué nosotros somos de valor, por qué nosotros somos tan importantes en una empresa, en el gobierno o en lo particular, como lo sería un ingeniero, como lo sería un médico, como lo sería un científico, ¿sabes? Entonces, yo siento que eso fue más que una ganancia para Antropolab, fue una ganancia para la antropología y para la antropología aplicada. Entonces, en este momento Antropolab sigue trabajando mucho, nosotros seguimos en LinkedIn, creo que es el lugar donde más estamos trabajando. Este año, digamos que hemos tenido como unas pausas un poco largas por temas digamos, de la misma labor que cada uno de nosotros desempeña económicamente, entonces hemos parado un poco, pero como yo te decía, una de las cosas que para nosotros es importante es apoyar este tipo de formatos y este tipo de acciones,
Entonces seguimos con Antropolab estando presentes, haciéndonos partícipes de los escenarios donde la antropología tenga cabida y donde nosotros podamos seguir llevando las banderas de la antropología aplicada a toda digamos que la comunidad en general, ¿sabes? Entonces, hoy en día Antropolab sigue trabajando, sigue siendo relevante. Hicimos una cosa muy linda que fue el estudio sobre, pues la encuesta nacional sobre la antropología y los diferentes, digamos, caminos que han tomado los antropólogos. Ese ya está colgado en Antropolab por si lo quieren ver. Ese, en este momento, digamos que el alcance es Colombia. Pero nos dio muchísima información valiosa de qué están haciendo los antropólogos cuando salen de la universidad y nos dejó muchas inquietudes y muchos dolores también. Entonces, digamos que hacemos no solo cualificar el área, sino también investigar sobre lo que hoy está ocurriendo con el escenario de antropología para poder hacer esto, es dar respuestas a eso que nos demanda como antropólogos, pero también como colegas, ¿sabes? Yo siento que nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un panorama complejo, por ejemplo, en Colombia, en términos de empleabilidad, ¿sabes? Pero eso, cuando lo pusimos a conversar con la encuesta, nos dejó desoladísimos, sobre todo porque una porción muy alta de antropólogos no están haciendo antropología. Entonces, termino no pensando, ¿por qué no? ¿Sabes? Y si eso lo ponemos a conversar con el imaginario colectivo que hay en Colombia hoy de la antropología, pues nos da la respuesta. Y es claro, mucha gente, hay un desconocimiento altísimo sobre la antropología y sobre qué hace un antropólogo en Colombia. Todo el mundo piensa que nos vamos a las comunidades indígenas y ya. ¿Qué es nuestro papel? No más, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que las empresas, las industrias, el gobierno, las ONGs y un montón de lugares donde nosotros tenemos cabida, pues no piden el perfil de antropología porque no saben cuál es el valor que tenemos nosotros como profesionales en esos entornos. Entonces, uno, eso. Dos, que muchos antropólogos están saliendo de la academia y están teniendo unos sueldos, o sea, unos salarios económicos muy bajos, que también es súper doloroso para nosotros, porque somos profesionales supremamente valiosos. Entonces, pareciese que las ciencias sociales, como pasa en muchas partes, fueran los parias de los científicos. Entonces, a un ingeniero se le paga muy bien y sigue siendo un investigador y un solucionador de problemas, pero aún entonces a las ciencias sociales pareciera que fueran ciudadanos de segunda categoría o profesionales de segunda categoría donde por su conocimiento se les pagara muchísimo menos. Entonces, de tal forma que no entramos en la categoría científico siquiera. No somos científicos. Exactamente. Empezando por ahí, ¿sabes? Que empezando porque el asunto de que esta dicotomía que siempre ha existido de las ciencias blandas y las ciencias duras, donde las ciencias duras entran en una categoría de credibilidad, ¿cierto? Y nosotros no entramos ahí porque supuestamente somos unas ciencias blandas. Y cada vez que a mí me dicen es una ciencia blanda, yo termino preguntando a la gente, ¿usted sabe cuál es el método científico que tiene el etnógrafo? O sea, hay una rigurosidad y ¿cómo me van a decir que es una ciencia blanda? No es una ciencia blanda. Entonces, ojo con eso, ¿sabes? Pero el imaginario colectivo en Colombia y creo que mucho en el mundo todavía es que las ciencias sociales no son un área de conocimiento tan importante y tan, digamos que, rigurosa en sus métodos como las ciencias duras o las exactas, la matemática, la ingeniería, la misma salud. Entonces eso impacta negativamente tanto el área laboral, ¿cierto? La oferta laboral para los antropólogos, como el salario
que reciben los antropólogos. Yo me atrevería a decirlo que las ciencias sociales en general, pero en este caso te voy a hablar solo de la antropología porque es lo que realmente la investigación que nosotros hicimos. Súmale a eso que muchos antropólogos están queriendo entrar en lugares donde no es convencional que entremos y les es difícil porque falta esa capacidad de cualificación. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Muchos profesionales quieren entrar a la antropología digital en empresas que tienen activos o que tienen productos digitales, ¿cierto? Y muchos de ellos tienen que ser antropólogos digitales y en Colombia no hay cómo estudiar antropología digital. Entonces, mira la brecha tan terrible. Hay otros que quieren hacer antropología y UX Research y que de hecho somos muy buenos en eso. Pero en Colombia no hay cómo estudiar antropología y UX Research, ¿sabes? Entonces, mira la brecha que hay entre lo que podemos hacer y cuál es el entorno donde nos van a recibir para hacer lo que sabemos hacer o cómo cualificarnos para hacer lo que quisiéramos hacer y lo que nuestro potencial nos permite hacer, ¿sabes? Entonces, digamos que si tú lo pones así, con 3 daticos chiquitos que te he dado, es uno, ¿cómo vamos a tener un buen entorno de acción si uno, no hay conocimiento de nuestra área y del valor que nosotros entregamos a los diferentes territorios donde nos movemos como profesionales? 2, que por ese desconocimiento también de lo que hacemos y de quiénes somos y qué podemos brindar, los pagos son mucho más bajitos a comparación de otras carreras o de otras áreas del conocimiento. Y 3, que no nos es posible cualificarnos, sino que tenemos que viajar a otros países para cualificarnos en áreas en las que queremos cualificarnos. Y eso dificulta muchísimo porque no todo el mundo tiene la capacidad económica para viajar. Hoy en día, claro, tú me podrías decir, Tatiana, pero es que también digitalmente podemos pues cualificarnos. Sí, pero eso también tiene unos costos distintos, ¿sabes? Y sí, eso también tiene unos requerimientos distintos. Tú puedes cualificarte en España, pero eso te requiere entonces que tus tiempos de laburo y tus tiempos de sueño también son complejos, porque el cambio horario y fuera de eso, ¿cuánto está el euro en Colombia? Y fuera de eso, entonces, cuando tienes que hacer prácticas, ¿cómo las vas a hacer si debes trasladarte allá? O sea, hay unas implicaciones y es ahí donde también digo la responsabilidad que tienen las universidades en Colombia. También siento yo que no se están cumpliendo, por lo menos, te lo digo yo, en términos de las 2, 3 universidades públicas que tienen antropología. O sea, lastimosamente, hoy te digo porque he tenido conversaciones y llevo muchos años, no uno, llevo muchos años tratando de que la Universidad de Antioquia tenga una cátedra de antropología digital y que nosotros podamos dictarla, pero de una manera real. Muchas trabas, muchas cosas, o sea, entonces termino yo diciendo, ¿cómo me están diciendo que quieren que los estudiantes tengan mayores oportunidades si les estamos de alguna manera dificultando que se cualifiquen? Hoy en día, en antropología, no hay una cátedra de antropología digital en la Universidad de Antioquia. Y hace 6 años tuvimos la pandemia. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Que las ciencias sociales hoy, que la antropología no sepa hacer investigación digital después de una pandemia hace 6 años. Eso no tiene nombre, ¿sabes? O sea, todas las universidades debieron pellizcarse. Mire, o sea, después de una pandemia lo que hay que aprender también es a investigar en lo digital, entender lo digital, dónde está el ser humano funcionando en lo digital, cómo se están llevando a cabo las relaciones emocionales, económicas, transaccionales, sentimentales, amistosas, cómo realmente está poniendo el ser humano toda su vida ahí, con quién está charlando. Hoy en día, cuando tenemos cifras tan alarmantes de los chicos buscando respuestas psicológicas en ChatGPT, ¿por qué no estamos formándonos como analistas digitales de esto? Entonces, digamos que una de las cosas que fue, por eso te decía, yo te di 3 daticos pequeños,
pero una de las cosas que fue dolorosísimas es darnos cuenta que el área de las ciencias sociales, en especial la antropología, por lo menos en Colombia, tiene unos retos supremamente altos que no nos competen solo a nosotros, sino a el Estado, las universidades, la industria, la empresa, todo. Es complejo, es complejo. Pero pues seguimos trabajando como en eso, ¿no? Y ante estos desafíos, ante estas problemáticas, lo que acabas de mencionar también, estas relaciones que hay con el mundo digital, la adolescencia, que es un tema complejo, un tema al que durante la pandemia se le ha dado poca atención quizás y no estamos entendiendo el mundo adolescente, y eso tiene que ver con la antropología digital también y las relaciones que se van conformando entre las adolescencias, las máquinas, en fin. Y ante estos desafíos que se plantean, ¿cuáles son las oportunidades que hay para la antropología pese a estas adversidades? Mira, hay como dos cosas. Una y es, los desafíos son enormes en todos los sectores, en todos. Pero digamos que volviendo al ejemplo de lo digital y de los chicos consultando el ChatGPT como si consultaran a un psicólogo. Y es más, ¿cierto? Dejando que les hagan el diagnóstico, un ChatGPT. Y tercero, haciéndole caso a ese diagnóstico y a esas prácticas que le entrega ChatGPT, que es sumamente complejo y peligroso. Nada más ahí yo te digo, los desafíos son... Sí, pero es cierto que yo mismo también incurrí en el adolescente, pero ahora que mencionas este ejemplo, no solo los chicos, digo, nos preocupa la adolescencia porque es un mundo que no entendemos, pero yo he llegado a leer adultos comentando, diciendo que, claro, protestan porque lo que pasa es que se les acabó el negocio a los psicólogos, entonces no quieren que nos comuniquemos con ChatGPT, adultos, digo, ¿no? Sí, Entonces, sí. matizamos a los adolescentes, aunque yo también puse el ejemplo. O sea, claro, entonces lo que te digo, digamos que los retos son un montón. Uno, hay un asunto de la falta de entendimiento real de las plataformas digitales que resuelven incógnitas, ¿no? Si tú entendieras cómo funciona realmente ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales, entenderías que tienen unos alcances, pero tienen también unas restricciones. Están siendo educados por humanos, ergo tienen todos los errores humanos. Están bebiendo de absolutamente todo lo que también aparece en la red, y en la red también hay fake news. Entonces, ¿qué tanto de ahí puedo yo tomar como real? Y segundo, que en realidad nunca va a reemplazar el diagnóstico de un profesional que ha sido educado con las herramientas necesarias para leer hasta tu lenguaje corporal en una cita psicológica. O sea, el ChatGPT no te va a leer los silencios, tú vas a escribir, fuera de eso le va a poner el tono que le parezca, mientras que un psicólogo va a entender hasta si tú miras para un lado, para el otro, cómo te conflictúa esa frase que acabas de decir, dónde tú puntualizas sin ser consciente de que puntualizas sobre algo que te ha pasado en tu vida, sobre algo que te molesta o sobre algo que te hace feliz. Y todo eso, ¿cierto? Tiene unas implicaciones desde las herramientas y el conocimiento que tiene el profesional social para poder diagnosticarte, ¿sabes? O sea, eso no lo puede reemplazar un texto, ¿sabes? Entonces, empezando por ahí, si la gente tuviera el conocimiento, entonces, bueno, entonces uno de los retos es el conocimiento, y ahí los antropólogos digitales tenemos todo que hacer, y es sentarnos, pues, como hacer una cosa que es la alfabetización digital, ¿sabes? Para que la gente entienda cómo funciona este mundo virtual y cuáles son las implicaciones, los retos, pero también cuáles son los riesgos, ¿cierto? Fuera de eso, los antropólogos que están haciendo antropología y salud, cómo sentarse a generar prácticas, políticas, planes y proyectos que permitan que la salud emocional, física, sexual y te digo yo, reproductiva, ¿cierto? Converse
con este mundo que está atravesado por la digitalización y donde le estamos preguntando a ChatGPT o a Gemini o a Google o a cualquiera, ¿cierto? Hasta Siri, ¿no? Yo tengo tales y tales comportamientos. ¿Será que tengo cáncer? O sea, ya ahí la persona que está haciendo antropología y salud puede entender cómo es culturalmente esta relación con el machine, con la inteligencia artificial, y luego puede poner todo esto en un escenario donde la medicina tenga una forma de hacerle frente a esto y terminar por aportarle a la comunidad, ¿sabes? Entonces, digamos que desafíos todos los que tú quieras, todos los desafíos hoy en día están dados para eso. Pero si tú, por ejemplo, pones también un antropólogo que esté trabajando con antropología de educación, ¿cierto? Y educación, por ejemplo, en edades muy, muy altas, y te estoy hablando de personas de más de 60, 70 años, que la adopción digital es una cosa distinta, pero que consumen muchos fake news, porque no saben diferenciar en lo que es real y falso, ¿sabes? Donde para ellos, si sale un video, ellos no van a entender si esto realmente es IA o es un video real, sino que le dan la credibilidad total y terminan teniendo una opinión sobre eso, y esa opinión genera que yo tenga una acción también, ¿sabes? Entonces, ahí, por ejemplo, tú tienes que involucrar todas digamos que los antropólogos que tengan que ver con ese tipo de fenómenos, y desde ahí poder dar soluciones y respuestas. ¿Cuáles son también los otros desafíos? Que no son ya del contexto, sino que son nuestros. Y es eso, la capacidad que nosotros hoy tenemos de dar respuestas tiene que ver directamente con con el expertise que nosotros hoy tenemos al dominar la antropología aplicada. Que, si te soy honesta, en Colombia, vuelvo y reitero, es muy poca, porque muchas universidades no están dando, por ejemplo, ni cursos, ni cátedras, ni especialización en antropología y salud, ni maestrías en antropología y robótica, por ejemplo. No. Entonces, claro, ahí hay otro reto enorme que yo en este momento digo, nosotros no somos los más expertos, pero lo estamos tratando de trabajar desde Antropolab con las mentorías, y es llevar a los antropólogos por lo menos a entender un poco más esa área que hoy en día no la encuentran en las universidades, ¿sabes? Llevando conocimiento, llevando expertos, colgando información relevante, generando debates también entre diferentes profesionales que ya trabajan en eso, y preguntas que tienen los que hasta ahora están entrando en esa disciplina, en la antropología, por ejemplo, y robótica. Pero más allá de Antropolab, tienen que haber otras redes que se preocupen por llevar ese conocimiento, porque yo siento que es uno de los, digamos que de las taras más grandes que tenemos, porque educar a las empresas en lo que hacemos, siento yo que es una labor muy pesada, pero es menos pesada si tú tienes el cúmulo de antropólogos que ya saben sobre el tema, ¿sabes? Entonces, siento yo que lo primero que hay que hacer es que la cualificación en el área, es decir, la cualificación de todos los antropólogos, realmente tenga un lugar, que nosotros podamos decir que si mañana a mí un chico me escribe en Antropolab, hola Antropolab, ¿cómo están? Yo quiero saber dónde puedo hacer antropología y robótica, porque quiero dedicarme a hacer robots que identifiquen si el agua está limpia o sucia para las comunidades en Yolombó. Que yo le pueda decir, listo, mira, métete a tal página, no sé qué. Ahí hay unas charlas donde hay 3 antropólogos que hacen antropología y robótica, y te van a contar cómo lo hicieron, cómo llegaron ahí, qué están haciendo, y luego eso vas a encontrar cómo poder hacer 3 cursos en tal página. No lo puedo hacer hoy en día. Hoy en día yo te digo que a mí un chico me llega con una pregunta y termino diciéndole, ven y evaluemos juntos qué más información hay, y ven y hacemos un research juntos, porque yo no tengo esa respuesta. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay unas plataformas dedicadas a que la antropología
sea cualificable, ¿cierto? En las diferentes áreas. Nosotros desde Antropolab tratamos y digamos en la medida en lo que conocemos y en la red que tenemos de profesionales, pues logramos contar sobre algunos aspectos. Pero eso tiene que tener asidero en otras partes, tiene que haber unas, digamos, unas academias o unos lugares que estén precisamente especializados en eso, en darle a los antropólogos esa formación, esa cualificación, o por lo menos, como lo hacemos nosotros, en contarles a manera de información qué se hace en esas áreas y qué profesionales hoy lo están haciendo, ¿sabes? Que creo que ese es el reto mayor. El reto siguiente es con, digamos, la comunidad en general y es contarles qué más hacemos. Pero ¿cómo les vamos a contar qué más hacemos si realmente ni siquiera nosotros a veces sabemos qué más somos posibles de hacer? ¿Qué más tenemos nosotros para dar? Es complejo. Tatiana, muchísimas gracias por este tiempo. Me gustaría que, como para hacer un pequeño cierre, un resumen, seguramente que ya lo has mencionado, pero puedes resumir, si le tuvieras que hablar a un estudiante, a alguna chica que está iniciándose en la carrera, o que está próximo a recibirse, bueno, ¿por qué pensar en una antropología aplicada? ¿Por qué pensar en la posibilidad de desempeñarse en un ámbito más allá de la academia? Que no tienen por qué ser divorciados como lo has planteado, pero si tuvieras que hacer un resumen, ¿por qué la antropología aplicada es viable? Perfecto. Bueno, yo creo que lo primero es la antropología es la vía para que cada uno pueda desarrollar todos los intereses que tenga, todas las pasiones que tenga. Entonces, en esa medida yo le digo siempre a los estudiantes, y tengo estudiantes pues de diferentes universidades a las que yo les digo, si a usted le gusta la música, la antropología tiene cabida ahí. Toda pasión que usted tenga la puede desarrollar. ¿Cómo? A través de la antropología. Y la única manera de llegar allá es con la antropología aplicada. Si a ti te gusta la robótica, tú lo puedes hacer con antropología y robótica. Si a ti te gusta, no sé, te gusta un asunto pues que tiene que ver con lo ambiental y también lo puedes hacer con antropología ambiental. Si a ti te gusta, por ejemplo, un asunto de entender por qué nosotros, digamos que mutamos tan distinto en diferentes épocas, también lo puedes hacer con antropología y salud, o sea, con antropología y biología. O sea, hay muchas maneras de que todo lo que a ti te apasione se vuelva un ámbito donde tú puedas trabajar y, digamos que, ser feliz haciendo lo que te apasiona. Para mí, hoy en día, y lo digo hace muchos años, y creo que la primera vez que tú y yo hablamos, que fue hace muchos años, te lo dije, o sea, yo creo que de las cosas que yo más destaco de mi camino es que yo hago lo que me apasiona y me pagan bien por eso, o sea, pero yo logro hacer lo que me apasiona, porque la antropología me permitió eso, me permitió hacer lo que me apasiona y me lo permitió con la antropología aplicada. Yo hoy en día hago investigación digital, hago marketing, hago un montón de cosas que tienen que ver con la resolución de problemas y necesidades en todas las comunidades, que eso es una de las cosas que desde chiquita me ha llamado la atención, pero lo puedo hacer con la antropología y me apasiona y me pagan por eso. Y soy feliz haciendo lo que me apasiona, pero o sea, el conducto para hacer eso fue la antropología aplicada y seguiré haciendo la antropología aplicada. Entonces yo a todos los chicos les digo, usted no tiene que dejar de hacer lo que le apasiona, todo lo contrario. Este es el vehículo que le va a permitir hacer lo que le apasiona y hacer de su pasión una profesión, una labor, un día a día, ¿sabes? Yo creo que ese sería la gran idea que yo le dejaría a los chicos y a los grandes también, a los que ya se graduaron también. Tatiana, muchísimas gracias nuevamente. Seguiremos en contacto. Gracias por el apoyo también con Antropolab, por esta parcería de poder sumar juntos, de poder divulgarnos juntos nuestros trabajos y poder pensar cosas en conjunto. Y bueno, y
nos vamos a seguir manteniendo en contacto, por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por tus palabras y tu tiempo. A ti también y a toda la comunidad que nos escuchó y que nos vio. También bienvenidos a Antropolabs, si en algún momento quieren contactarse con nosotros, si tienen preguntas, lo que sea, estamos prestos también para ustedes. Muchas gracias, Sergio, y un abrazo desde Colombia. Un abrazo grande.